Hay momentos en los que una democracia puede mirarse al espejo y no siempre reconocer lo que ve. Estamos viviendo probablemente uno de esos momentos, porque la declaración de Luis Bárcenas en el juicio del caso Kitchen, esto ocurrió ayer, no es solo una pieza más de un proceso judicial largo, complejo y lleno de sombras. Es sobre todo la reaparición de una pregunta incómoda que España lleva más de una década intentando esquivar. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se siente amenazado? Miren, durante años el nombre de Bárcenas ha sido sinónimo de escándalo, de sobresueldos, de contabilidad paralela, de esa llamada caja B que planeó como una sombra persistente sobre el Partido Popular. Pero Bárcenas no era un actor secundario, no era un simple gestor administrativo. Era el hombre que conocía todos los secretos, el que manejaba la información sensible, el que sabía cómo funcionaban las entrañas financieras del partido. Y precisamente por eso se convirtió en un riesgo. El caso Kitchen, conviene recordarlo, no es una anécdota, no es un exceso aislado. Es, según dice la investigación judicial, una operación diseñada desde el corazón del Estado para espiar, vigilar y sustraer documentación a quien podía comprometer gravemente a un partido político que estaba en el gobierno. Por lo tanto, no estamos hablando de rumores. Hablamos de policías, hablamos de fondos reservados, hablamos de estructuras oficiales. Hablamos, en definitiva, del propio Estado. Y aquí es donde la gravedad de lo ocurrido se vuelve evidente. Porque cuando los recursos públicos dejan de servir al interés general y se utilizan para proteger a un partido, lo que se pone en cuestión no es unas siglas. Lo que se pone en cuestión es el sistema político entero. Ahora bien, hay un elemento que no puede ignorarse: la propia credibilidad de Bárcenas. No estamos ante un testigo intachable. Ya mintió en su momento. Se contradijo. Rectificó muchas veces. Y eso obliga siempre a la prudencia. Pero prudencia no significa estar ciegos. Porque hay algo que resulta difícil de sostener desde el sentido común. Que alguien como Bárcenas pudiera operar durante años con información tan delicada, tan sensible, sin que el máximo responsable político de su partido lo supiera. Hablamos de M.R., que no es otro que Mariano Rajoy, por mucho que hayan intentado convencernos de lo contrario. Que había una complicidad entre el tesorero y el máximo dirigente del partido, lo puso de manifiesto aquel famoso mensaje. ¿Se acuerdan? Luis, sé fuerte. La cuestión no es jurídica. Para eso están los tribunales. La cuestión es política. Y si se quiere, incluso lógica. ¿Es verosímil que un tesorero acumule poder, información y capacidad de hacer daño sin que el líder del partido sea consciente de ello?
¿Es creíble que alguien que llevaba las cuentas, las oficiales y las que no lo eran, actuara en una especie de burbuja, ajeno al conocimiento de quien dirigía el partido y el gobierno? Porque si algo sugiere la existencia misma de Kitchen, es miedo. Miedo a lo que podía salir a la luz. Miedo a lo que Bárcenas guardaba. Miedo a lo que podía contar. Y el miedo en política nunca aparece de la nada. No se protege lo que no se teme. Y no se teme aquello que no se conoce. La declaración de Bárcenas no es una sentencia, no es una prueba definitiva, pero sí tiene un efecto claro. Devuelve verosimilitud a una hipótesis que durante años muchos intentaron minimizar, que el poder pudo activarse para protegerse a sí mismo. Y eso en cualquier democracia es una línea roja, porque el Estado no pertenece a los partidos. No es una herramienta al servicio de quien gobierna. No es un escudo para tapar escándalos. El Estado es, o debería ser, de todos. Cuando esa frontera se difumina, cuando se cruzan esas líneas, el daño no es inmediato. Sin embargo, es profundo, porque se erosiona la confianza, se debilitan las instituciones, se instala la sospecha, y la sospecha en democracia es tremendamente corrosiva. Pero este no es solo un debate sobre el pasado. Sería un error y una comodidad quedarse ahí, porque cada vez que un caso como este vuelve a la actualidad, lo que está en juego no es solo lo que ocurrió, sino lo que estamos dispuestos a tolerar. Hoy el foco ya no está solo en Bárcenas o en M. Rajoy, está también en el presente, en cómo responde el Partido Popular de hoy, en qué posición adopta su actual líder, Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que Feijóo no formaba parte de aquella etapa. No diseñó Kitchen, no participó en esas decisiones, pero eso no le exime de una responsabilidad moral, la de marcar una línea clara, nítida, sin matices, entre aquel Partido Popular y este. Y si no lo hace, entonces siempre sobrevolará sobre su mandato en el Partido Popular la sospecha de que de alguna manera él era o es complaciente con la corrupción de su partido. Porque hay herencias que no se eligen, pero se asumen. Y la forma de asumirlas no define el pasado, define el presente. No basta con decir que aquello pertenece al pasado. No basta con tomar distancia. Hace falta algo más. Un rechazo explícito, contundente, sin ambigüedades. Y es que cuando un partido aspira a gobernar, no solo se le juzga por su programa, sino también por su relación con su propia historia.